Buenos días tengan todos hoy, día 5 del mes 10, 2022. Vamos a tener hoy una extra práctica, puesto que tenemos hoy el día 5 del mes 10, eh, el séptimo mes, donde se habla la palabra del perdón de Dios. Esto es una cosa que es sobre todas las generaciones de Israel. Pongan atención a esta conversación, que también la otra que viene, el Shabbat semanal, habla sobre este asunto también, de cierta manera, porque hoy es un día que es Shabbat también. Eso es lo que muchos de estas sectas evangélicas no comprenden porque no conocen las realidades de la situación de la disposición de los tiempos en Israel, de los días, meses, semanas. Y esto es hoy día, corresponde al día 5 de, de, de Bueno, para no complicarle mucho las cosas, porque estos son fechas de calendarios diferentes, pero estamos hoy, el día 5 celebrando lo que es el día este día de reposo, pero con ayuno, puesto que es el Yom Kippur, es día de ayuno. Y entonces, donde lo único que se podía hacer era el sacrificio en Israel. Pero bueno, pero como que ya el sacrificio todos los conocemos, en esto sí ya cesó de acuerdo al sacrificio que Dios puso en Israel, al Mesías, al Mesías, a Mashiach, el Mesías, que sacrificó, Dios lo sacrificó para que su sangre lo expiara a él mismo, como los sacerdotes venían la expiación, primero lo hacían por ellos y por todo el pueblo posteriormente, sucesivamente. Ellos se hacían la tevilá que había que hacerla siempre y cuando iban a tener que lavarse las carnes, que se dice en español. Pero bueno, era tevilá, era sumergirse en las aguas que estaban preparados los recintos mm, para eso, para la tevilá, para sumergirse la persona y purificarse. Esto lo hacían los sacerdotes cada vez que iban a presentarse ante el pueblo, siempre, así que era continuo. Hay veces que en el cristianismo uno se bautiza una sola vez, pero cada vez que usted tiene algún arrepentimiento de algo, tiene que hacerse tevilá, bautizo otra vez. El bautismo es cada vez que usted cometa algún delito delante de Dios, debe usted, si usted buscar la forma que otro hermano, usted se sumerja en el agua y otro hermano esté oficiándolo ahí, va a tener testigo. Entonces, vamos a tener este día, como es día que pude, hay uno sagrado, leyendo cartas que son de arrepentimiento y tocante a lo que es ayuno. Vamos a leer en los Salmos el capítulo 51. Esto hoy es una lectura para que la gente vea cosas que en la Biblia están escritas
que son positivas, de cosas de Israel, y pertenecen a todos los creyentes. Comienza a leer el Amén. capítulo 21 ahí, 51. 51. Salmo Exacto. 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Bathsheba, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí tenemos cómo entró delante de Natán el profeta, testigo para que presenciara ese arrepentimiento que estaba haciendo el rey por pecados cometidos de él en ese momento. Continúa. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos míos, esto que está siempre delante de mí significa que uno siempre se recuerda, uno se acuerda de los delitos que uno ha cometido, que son pecados que uno ha cometido. Cuando uno ha cometido alguna violación, eso, por eso es que dice aquí el rey, dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque siempre lo piensa y cada vez que usted piense en lo que usted ha hecho, siempre tenga un arrepentimiento espiritual, Amén. Amén. Gloria a no Dios. material, sino en este caso es material, porque Espiritual. como usted lo piensa en el recuerdo, recuerde también decirle, Señor, perdóname esto. Usted a sí mismo no tiene que abrir la boca para hablar, en su pensamiento piense también, Señor, perdóname este pensamiento, esto mal que yo hice. Amén. Bien, continúa. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vemos aquí que Amachía, como sacerdote también, tenía que ser un sacrificio por él mismo, ya que él no puede estar con animalitos ni eso, porque él era el animalito, él era la oveja expiatoria. Y entonces la sangre de Bachía, como yo les he dicho, es la que limpia también a Machía. Aquello lo limpiaban los animalitos, que era lo que estaba establecido. Pero hasta que viniese Chinlot, a Machía, el Mesías. Y entonces la propia sangre de él lo limpia a él. ¿Por qué? Porque Dios también lo hace para que la sangre de él también limpie a Machía, por cuanto es hijo de persona, hijo de hombre. No, él no quiere decir que cometió pecados ninguno como lo cometemos nosotros. No, literalmente no. Gloria a Dios. Pero el pecado que se cometió de primera y pata, ya no, cuando la mujer peca, ya somos hijos de la transgresión. Por eso es que la sangre, él como sacerdote, también es vertida para él a sí mismo. Por eso es que dice, por sí mismo también era la sangre vertida. No es que la vertió él porque la quiso vertir él, no, sino que Dios la vierte para que sea para él mismo también. Gloria a Eso es lo Dios. que quiere Gloria decir a Dios. para sí Gloria a Dios. mismo. Gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo, estas verdades de Dios que les estoy enfocando para iluminar vuestro sentido y tengáis verdadera comunión con Dios correctamente, que es lo que Dios está explorando hoy en día, final ya en tiempos finales, que los acontecimientos están ya conforme a todo lo que se ha dicho proféticamente. Amén. Continúa, mi hijo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados,
y borra toda mis rebelión, y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres tu sacrificio que yo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Amén. Fíjese que esto está dicho de un arrepentido en tiempos, en aquellos tiempos, los primeros tiempos. Como dice la palabra en Isaías, que es predicada a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo, dice, porque dice línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Y dice que las personas no quieren comprender y que dice que fueron lazados, presos, cayeron de espalda caer, de espalda ya morirse sin haberse arrepentido. Por eso es que el Yom Kippur es un día grande de arrepentimiento. Incluso el rey lo hace, lo pueden hacer los gobernantes también de la tierra, porque ellos tienen creencia también, aunque la tienen hoy en día errónea, porque deben también ellos que gobiernan, gobernar su parte espiritual también, dándole el visto bueno a la palabra de Amachía, que es la palabra de Dios, la palabra de Jeremías, la palabra de Ezequiel, de Isaías, de Moisés, que es la palabra de Dios, la cual debemos estar todos constituidos en ella. Vamos a leer ahora el capítulo, ¿cuál? ¿Isaías? Isaías. Isaías 58. Isaías 58, ok. Capítulo de Isaías 58. Dice así. Dilo con boca se oiga, ¿no es? Sí. Leemos entonces el capítulo 58 del profeta Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, ahí ve, ayunan, ahí tú ayunas, Israel ayuna, pero no atiende la causa de Dios. Ustedes lo saben bien. Esto es lo que es el procedimiento que se da a entender en las escrituras. Israel hasta el final va a estar va a tener una negación a Dios, donde ellos van a abrir, que está profetizado, al final van a ver la que traspasaron. Amén, amén, amén. Las personas piensan que traspasaron a Mashiach, pero directamente al que están traspasando es a Dios.
porque al traspasar a Mashiach están traspasando al Padre, a nuestro Padre eternal, a Dios, que es el que lo dio y lo fundó todo para nuestra salvación. Ustedes lo saben, que por amor entregó a Mashiach. Así que vamos a entender eso bien claro. Continúa. Gloria a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? No, Señor. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Dios, y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, y Dios te pastoreará siempre, y en la sequía hartará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres, si retrajeres del Shabbat, es decir, del sábado. En eso de ser reparadores de portillo, somos todos los que en realidad estamos publicando realmente la obra de Dios, Amén. como los apóstoles continuaron, los profetas hablaron y fueron rectificando las cosas, apoyando las palabras que estaban escritas en la ley, igual que los apóstoles. Este es un proceso que estamos haciéndolo hoy también. No se echa a ver como profetas ni como apóstoles ni nada de eso. Se echa a ver como discípulos de Dios, del Señor, que somos los seguidores de su palabra santa, que buscamos el propósito de darle propósito a los demás, de conocimiento, de realidad, de tanta injusticia religiosa que hay. Sí, porque hay mucha, por lo cual el fuego viene. Siempre se lo estoy diciendo. Los apóstoles hablaron y el profeta hablaron del fuego. El fuego es el punto final ya del tiempo final, donde va a haber una reparación. Si te encuentra Dios justo, el fuego no te quema. Amén, gloria a Dios. Acuérdese, el ejemplo lo tenemos en los tres jóvenes Amén. hebreos, el que se fueron transportados, sí, también junto con todos los injustos para Babilonia. Pero Dios los defendió allá. Dice, yo te seré como un pequeño santuario donde quiera que te va, de la tierra que te echare. Así que, por lo tanto, estos fueron justos y fueron, Daniel Amén. era justo Gloria a Dios. también. Y estos le prometieron a Daniel y a estos jóvenes también la esperanza de cuando la resurrección, ellos tienen eh, listas, aunque haya hecho pecado, como el que fue de los dos ladrones que fueron clavados con Amachía en la cruz. Uno dijo, Señor, yo sé que tú no tienes culpa, te estoy hablando de la misma manera, pero se puede hablar así. Yo sé que no tienes culpa, que aquí estás sin culpa ninguna, pero nosotros somos malhechores, somos hacedores de males. Y entonces es reconociendo la verdad, que Gloria es a lo Dios. que era, entonces le dice al Señor, perdóname, Señor,
acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Estarás. Así que iguales que aquellos que están esperando en reposo, Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, etcétera, etcétera, los apóstoles, etcétera, están esperando la resurrección. No ha habido rapto ninguno de ellos. Ahora, porque incluso tan grande que fue Daniel, dice, tú te levantarás. El alma de Dios la tiene en su depósito, al bueno y al malo. El infierno es la enfermedad, la vicisitud, eso, la riada, los ciclones, los terremotos, los huracanes, eso, Tsunami. los tsunamis. Todas esas cosas son molestias para el hombre. Y todo lo que le molesta al hombre es un infierno. Tienes necesidad, pasas hambre, todo eso es un infierno. Señores, esa es la palabra infierno, es una metáfora, es un sentido figurado, una obra simbólica que simboliza aquel tiempo que va a venir, donde será lanzado todo lo que es la enfermedad, que la epidemia esa de infierno que tiene el hombre sufriendo en la tierra por su propio mal. Dice que él y la muerte, todo va a ser lanzado ahí. ¿Y quién es la muerte? La muerte es un individuo, ¿no? La muerte la tenemos todos porque Dios la programó para que al tiempo sea cumplido, que Dios la lance, la Amén. quite. Gloria a Dios. Y eso es así, no hay otra cosa, está esos inventos religiosos que tiene la gente, de que el infierno que va, cuando uno se muere, el otro dice que va para el purgatorio, qué sé yo, y lo saca ahí poniendo monedas allí, echándole monedas allí. Eso es cuento, eso es hacer negocio con las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se negocian. Dios no mandó a Mashiach para que cobrara dinero a nadie, para darle la sanidad a un ciego, a un cojo, a un paralítico, porque levantar a un muerto a nombre del Padre, porque él rogó al Padre y los profetas le ruegan al Padre, apréndanse así las cosas. El único verdadero que resucita y hace todas las cosas es el Padre, Gloria a Dios. es el eterno, es Amén. Dios. Los demás son siervos. Acuérdense que Amachí es un puente, nada más. No es más nada que no es nada más que eso. Muy amado, es Señor nuestro, sí, Amén. es Señor nuestro. Moisés, Señor nuestro, y todos los profetas y los apóstoles son señores nuestros que nos han educado la palabra de nuestro Padre Celestial. Mm. Entiéndame a mí, denle el visto bueno, ¿eh? El like, el visto bueno, pero haciendo lo que se está diciendo, que es la voluntad de Dios. Amén. Y manténgase en eso. Cada programa que yo les estoy dando, obsérvenlo y retengan lo bueno. Así dijo Pablo, así digo yo. Entonces, ¿estoy reparando por ti o no? Estoy reparando esa fuga que tienen esos falsos cristianos que le llaman. No, porque en definitiva, si en definitiva en los Hechos 11:26 se vino a llamar allá en Antioquía por Antioquía. primera vez cristiano, entonces le ponen cristiano a toda la palabra y le ponen el tal Yahweh ahora y le pusieron el tal Jehová y todas esas cosas son Yeshua. mentiras. Estudien las escrituras y vean que Dios no dio su nombre ni dio el nombre del Hijo. Estudien las escrituras, los pasos que yo les he dado. Averigüen, busquen, indaguen. Los que estén oscuros para ustedes, traten de analizarlos con uno, con nosotros. Tenemos, ¿cómo es eso de Facebook? ¿Cómo es? El YouTube. En YouTube tenemos programas para que se aclaren los puntos y sean todos serviciados en espíritu y en Amén. verdad. Gloria a Dios. Continúa la lectura santa. El verso 13 dice, si retrajeres del Shabbat, el sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Amén. Tenemos esa situación que el sábado siempre es muy sagrado, pero hay una evasiva. Hay una evasiva. El sábado, mientras usted tenga la necesidad de resolver un caso, ya lo dije, necesidad, Ujú. que es necesario. Si usted tiene que llevar a una persona a un hospital, coge el auto y haga, pero no vaya a pasear, vaya a obrar la misma esa, el socorro ese, Mm. hacer esa obra que se puede hacer en sábado. Ya Dios lo dijo, lo explicó en su palabra, no yo. Es Dios que nos está explicando, esto lo ha explicado. El sábado es muy sagrado, pero si hay una necesidad, usted está enfermo, necesita una pastilla y necesita tomar agua o algo, en un día como hoy, Yom Kippur, usted puede hacerlo. Si está enfermo, pues, necesita aplicarse una medicina con algún alimento, tiene que hacerlo. Pero si no, no sea parcero, no seamos así, con dándonos lo que da la gana de hacer. No, que no retraer a nuestra voluntad, Sí. que es lo que quiere decir el pie del sábado, ¿eh? Sino que lo hagamos conforme a la necesidad, conforme a lo real, y no llamarle hacer el deleite carnal tampoco, eso no es necesario. Hay muchos días por el medio, Ujú. una semana completa. Entonces resulta ser que el sábado, que hay que tener la mente puesta en Dios, alabar a Dios. El sábado con relativo de la semana estoy hablando. Usted puede comer, usted puede bañarse, usted puede comer, usted puede ver películas, usted lo que sea, pero no haga usted el asunto propio suyo. A lo mejor yo, mire, le estoy diciendo de más. Es posible, pero usted puede ser normalmente, no puede trabajar el sábado. Esta es la realidad. Usted puede entretenerse, pero no trabajar. El trabajo está prohibido en el sábado, pero que un hospital tiene necesidad, o una fábrica de luz, de que da servicio, es una cosa necesaria. Ve lo que es la sencillez de la palabra de Dios, pero por deseo suyo. Es muy distinto, caballero, es muy distinto el deseo de uno, a lo que uno tiene necesidad de ir. Usted trabaja en un hospital, usted tiene derecho a ir. Si usted es jardinero, lo único que tiene que hacer es ir otro día, no el sábado. Hay muchos trabajos que no tienen que ir el sábado, pero estoy hablando de la necesidad. Si un médico tiene que operar urgente a una persona el sábado, chaval, bueno, tiene que hacerlo. El sacrificio no era necesario y había que hacerlo entonces en los sábados también. Y el sacerdote es sin culpa. Los que están en ese trabajo de a las abejas ¿verdad? Y una parte quemar y la otra del sacerdote y así. Bueno, esos son asuntos aparte. Bueno, son otras cosas, no es aparte, pero son otras cosas. Pero en este caso, ellos pueden hacer la obra que está, em, que está procesada para que también se haga en Shabbat, porque no se podía dejar de hacer en Shabbat, que es el sacrificio por el pecado. Eso es una cosa que hasta en Shabbat había que hacerlo. Está ordenado. Y entonces el sacerdote y toda esa gente que están en ese oficio, en eso son perdonados. ¿Me entienden bien cómo es la cosa? Bueno, Gloria a Dios. que el Señor tenga piedad de todos ustedes y que puedan comprender y que el like se da, que es necesario, porque eso es una virtud de gracia que hay hoy en día según la computación y
pero con el deber de hacer lo que se está predicando. Vamos a darle. También quiero darle esta parte que pertenece a lo que es Yom Kippur, que es día de ayuno, y que está dicho que no solamente es para Israel, sino para los extranjeros. Los extranjeros es una palabra que significa Gentil. gentiles. Habían que estar todos los que habitan en Israel en el día del ayuno. Tenían que hacer el ayuno. Y entonces está la cosa que es un mandamiento de Dios Santo, activo, como el salmo, como respetar al padre y a la madre, no robar, no hurtar. Es un mandamiento activo también, porque no importa en el momento que el Señor nos haya dado, porque mandamiento tras mandamiento, como he dicho yo, también eh, el Señor ha dado reposo, tiempo a tiempo, y por amor y por misericordia su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Así dice el Señor. Pues el Señor ha ido engrandeciendo la ley, pero que no vamos a decir que no, que nada más que es los 10 mandamientos nada más, no. Todo lo demás es mandamiento, nos atañe, nos involucra a nosotros, nos atañe a nosotros. Estamos claros, no pertenece tanto a Israel como al gentil. Y eso es visto bien claro. Vamos a leer esta parte en Jeremías. En Jeremías 16, 17. Verán que esto es una circunstancia que nos pertenece también a todos, tanto a nosotros los de Israel, los hijos de Abraham, como a los gentiles, que son de cualquier género de los hijos de Noah. Así que ya saben, observen bien cómo es el detalle para que se prendan esta cuestión que no han hecho nadie y que se debe hacer porque hay que rectificar. El rectificar es de sabio, amigos míos, es de sabio. Escuchen esto. Jeremías 11, versos 16 y 17. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Dios tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Pues Dios de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismos, provocándome a ira con incensar a Baal. Esto, casa de Israel y casa de Judá estaban divididos. ¿Sabe que el profeta dijo que iba a ser, modos padres van a ser uno solo? Y eso hoy es cumplido. Ya no hay la casa de Israel y la casa de Judá. Ya es la casa de Israel completamente. Judá y Israel también, pero que se había desplazado así de esa manera. Pero el Señor dice, no, 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 Israel es completo, páncata, y hoy en día es completo. Eso se ve claro, eso es profecía cumplida. Ahora, esa es a las dos casas de Israel. Vamos a leer lo de Jeremías en Romanos 11 también, 11, 17. Pero vamos a leerlo. En Romanos 11, 17. Sí. Antes, dale. Si vamos a leer antes, con referente a la ordenación del Padre sobre Yom Kippurim, Día de las Expiaciones, Yom Kippur, ¿no? El día que se ayuna, está en Levíticos capítulo 16, del verso 29 al 34. Ojalá. Y dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes,
afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fue ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo, y el tabernáculo del testimonio, y expiará también el altar, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados, una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Dios le mandó. Amén. Bien, eso se hacía en orden del tiempo en que Amashiach no había venido y no había sido sacerdote todavía. La consagración del sacerdocio de Amashiach cuando él viene y termina la obra que Dios le ordenó, porque dice él, mi doctrina no es mía, es del que me envió, el que lo envió fue el Padre. Ya se lo he dicho muchas veces en San Juan 7:16. Entonces, él es sumo sacerdote, ya sabemos que él es el sacerdote, el que lleva el cargo de aquellos sacerdotes que eran temporalmente por cada año, pero este se hizo para siempre, para siempre se hizo en Amachía, pues por el orden de siempre no podía haber sido dejado atrás, porque eso tenía que seguir como siempre es Amachía, siempre es el sacerdocio. Entonces eso es así. Si no, Dios no hablara verdad, pero Dios habla verdad. Y esto es así. Aquellos fueron temporales, pero Amachía no es temporal. Amachía era ya todo ese sacerdocio que se hacía temporal, era perpetuo ya en Amachía. Y esto lo vamos a ver en las cartas que yo le había dicho de Romanos. Romanos 11. 11, vamos a ver esta perfección en lo que se dice ahí. Pongan atención a Romanos 11 para que ustedes vean toda esta cuestión desarrollada de la que he hablado. Dice aquí en el número 15, como he dicho en otras ocasiones, y 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto que será perpetuo por vuestras edades. Como vosotros, así será el peregrino delante de Dios. Una misma ley y un mismo derecho tendréis vosotros y el peregrino que con vosotros mora. Amén. El peregrino es gentil y los gentiles son los que son convertidos. Así que precisamente ellos también tienen el mismo derecho. Aquí, como se los he dicho, el mismo derecho tiene uno como el otro. Hay una especificación, la hace Pablo ahora ahí. La hace Pablo, atienda bien a la elección que hace Pablo y veréis la justicia que hay, que esos llamados cristianos han dejado de hacer, han dejado los estatutos de Dios todos para reverenciar a quién, al padre de mentira, al hombre de pecado, hijo de perdición. Lee ahí entonces Romanos 11. Leemos entonces en el libro de Romanos, el capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para ti
no, perdón, he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello que no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en Hasta el red. día de hoy también digo yo, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiale siempre el espenazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Porque si en alguna manera provocase a celos a mi carne, hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente a los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Amén. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en un tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Y Señor? inescrutables tus caminos. ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio el primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos. Amén. Ahí dice bien, bien, las personas han cogido, porque como son por causa del evangelio enemigos, ahí cogió el Hitler la equivocación de matar judíos a mansalva, matar judíos y matar y matar y matar, porque son enemigos por la religión, por el evangelio. Pero no dice la escritura que maten a los judíos. Son enemigos de que por causa de la fe, pero no por causa humana, no son enemigos. Entonces, eso es lo que no comprende. Por eso es que el apóstol Pedro dice que han torcido las escrituras, tanto las palabras del apóstol Pablo como todas las demás escrituras, las tuercen para error y perdición de sí mismos. Por eso hay muchos indoctos que tuercen las escrituras y no le dan el pie de la razón a aquella que están consensivamente dándonos a entender las cosas correctamente. ¿Por qué yo asocio esta lectura a Yom Kippur? Porque tiene similitud. ¿Por qué? Porque la oliva silvestre, un acebuche, es acebuche como dice ahí en el asunto botánico. Yo lo conozco literalmente, porque por casualidad trabajaba en Cuba en una finca que había olivos silvestres, olivos que no dan fruto ninguno. Esos son los acebuches. Ahí pusieron una mentira en una actuación para alegar que el acebuche da aceituna, pero pequeñita, con eso se hace el aceite. Eso es una contradicción a la palabra de Dios. Que dan un ejemplo, bla, 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 y lo dan mentira porque no lo dan al pie de la palabra. El acebuche no da nada. Si no es como dijo el apóstol Pablo, si no se hace el proceso de injerto, de coger una rama inútil, una yema, inyectar, yo lo sé porque yo me sé una pila de estudios porque conozco la botánica, agraciadamente, conozco la jardinería, conozco la botánica y conozco los injertos. Usted coge una yema o un gajo ya se llama por aproximación o yema. Hay distintas formas de injertar. Entonces usted coge ese ramo que no da nada y lo injerta en la verdadera. En la verdadera vi que ella da fruto. Y entonces ese gajo se coge y se inyecta, se apropia ahí a la rama esa para que dé fruto. Y se puede hacer un sistema de mata que es de fruto. Esto es así, sencillamente, esa es la botánica, es el proceso. Hay que conocerlo, claro. Pero entonces el apóstol habla de la unión. Entonces no puede ser que porque sea en el sentido de que es la opuesto del judaísmo al evangelismo. No, es que no hay oposición. Porque si Amachía es judío, como lo es, los apóstoles eran judíos, no hay diferencia. Eso es la realidad. Cuando se asimilan bien las cosas y se examinan conforme ha dicho el maestro y ha dicho Amachía, ha dicho, escudriñar. Entonces, si nosotros examinamos la escritura y probamos lo que es correcto, vemos la similitud del Yom Kippur también ahí. ¿Por qué? Motivo, ¿por qué? Porque si usted está siendo injertado en un árbol que tiene fruto, él recibe por eso el fruto. Bueno, la manera, vamos a cortar la cosa. El árbol está dando vida al árbol que no tiene una vida buena, no tiene una vida espiritual.
pero esta la tiene, porque no son desechados por Dios, ya lo dice la palabra. Dios desechó las ramas. Estas son las que de este tiempo se habla en Jeremías y dice la palabra, pero la ley sigue actualizada, la ley no deja de ser. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le da un chance ahí para que también los continúen los gentiles siendo ingresados a Israel. Amén. Porque Pablo dice muchas veces y de esta manera, ahora vosotros sois ciudadanos, en Efesios lo dice, Efesios capítulo 2, 12 y 19 te está diciendo a ti, ¿eh? Que tú eres ciudadano de Israel, es lo que digo yo. Son enemigos, aparentemente, dice ahí la escritura. Usted dése en cuenta que también muchas de las versiones entre líneas y esas cosas, está la versión católica, renegando al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel como renegaba a Roma, como renegaba a Roma y habían discusiones y hubo un pleito, habían levantamientos en guerra contra Roma, hasta en las mesadas. Terminó Roma venciendo porque Roma es el imperio, es potente y tiene muchos pueblos que alineados a él. ¿Cómo no va a vencer a la cucaracha de Israel? Bueno, es un decir mío. Muchos pueblos se van a reunir también ahora en estos tiempos para destruir a Israel. No van a poder destruirlo. Israel no va a transar muchas cosas que la bestia quiere que transen. Por eso dice que si es posible engañar a los escogidos, es verdad. Muchas veces están engañando a los escogidos, a Israel con las políticas, mezclando la doctrina de tiempo en el tiempo que está establecido por Dios Israel. La tarde y la mañana un día, y ahora el día es de 12 a 12 de la noche, lo metió el catolicismo. Y no es mucho si más atrás le metan a Israel aquí un descanso el domingo también. Por amistad, por qué sé yo, por cuestiones de amor, Se lo unían amor, con lo otro. amor y amor. El amor que dicen los comunistas allá en Cuba. ¿eh? Amor, la misión de la familia, amor, y matando a todas las demás familias. Señores, eso es sabido. El comunismo no es bueno. Mata a los ajenos y quiere destruir los ajenos. Ahí está la China grande esa queriendo destruir la otra China chiquita. Señor, manténgase la China grande y deja la China chiquita allá tranquila. Ellos no van a meterse al lado tuyo. No se van a meter contigo. Israel no se va a meter en Gaza. Israel se mete en Gaza cuando ellos tiran cuates y quieren destruir aquí. Eso es así. Pero lo ponen al revés. La mala lengua, la lengua rara, la mala. Ponen las cosas al revés. Israel no tira ni quiere a Gaza ni quiere ningún territorio que tengan ellos allá. Pero ellos sí quieren los territorios de Israel. Porque muchos de ellos falsamente han nacido aquí y entonces siguen. Entonces no son ciudadanos correctos de Israel. Son ciudadanos a media, porque nacen aquí, porque tienen otra doctrina. Y eso es trascendental, la doctrina. Porque es la de Dios y la de un Dios falso y del otro, qué sé yo, los musulmanes, los budistas, todos esos son dioses falsos. El Dios de Israel que da las cosas y que tengan la experiencia ellos que saben que todo se está cumpliendo conforme dicen los profetas de Israel. ¿Qué están comiendo aquí los judíos? Están pasando hambre. O sea, si Israel está pasando hambre, no, porque se cumple entonces el que Israel tiene vida. Comen los pobres, comen, así está establecido en la profecía. Comerán los pobres, eso comerán, pero no va a ser en el futuro, es en este tiempo ya. En aquel tiempo era futuro, ese tiempo está cumplido. Y de aquí, cuando venga la eternidad, comerán libremente, sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque así mismo eso se continuará. El bien se continúa, el mal se destruye. El infierno de las enfermedades, que es la muerte, lanzado al lago fue sufre junto con Satanás y sus séquitos. Bueno, vamos a ver, Dios va a salvar. Dice que toda rodilla se va a doblegar a Dios. Amén.
Procuremos doblar las rodillas ahora. Pero continuando con la vid, con la, con la oliva. con la oliva. Señores, dense cuenta que ahí no se dan cuenta que está hablando, lo mismo que están diciendo los profetas allá, del ayuno, está también propiciado al gentil. Si aquellos que son gentiles que tienen que estar en Israel, los que están en Israel no son ciudadanos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo yo hablo las cosas? No estoy hablando al pie de la sazón real de lo que es la doctrina, la palabra del Señor, Amén. el amor de Dios, la gracia de Dios. Si usted ama a Dios, ama a Mashiach. Si usted ama a Mashiach, ama a Dios. Y si ama a Dios, ama todo lo que Dios ha dicho a través de los profetas, a través de los apóstoles. No hay división en eso. Ya te lo digo. No, eso no. Entonces está la cosa en el cumplimiento de la palabra. Ese es el amor. Vamos a leerla ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice así. Apocalipsis 1:5. Dice así. Y de Amashiach, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Bien. Dice príncipe de los reyes de la tierra. Acuérdense que Mashiach dijo, habló de los puntos, habló de las comas, cuando dijo ni una jota y ni un tilde perecerá de la ley, un punto, nada perecerá. Ahí cuando dice tierra, ese punto, para que ustedes no lean de corrido. ¿Por qué? Porque en el renglón de abajo está diciendo, tratándose de Dios. Se trata de Dios. Léelo ahí el tratado de Dios, el último renglón. Dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién amó al hombre? ¿A Mashiach o Dios? Yo le pongo esto. Sí, porque a Mashiach ama al hombre y lo amamos a él como Señor, Amén. pero es del Padre. La obra es del Padre, él lo dijo, mi obra no es mía, es de mi Padre, se lo dije en otro verso ahí, en San Juan 2, en San Juan 7:16. Sí, es del Padre. Entonces, ¿quién nos amó? ¿Qué dice entonces San Juan 3:16? No es de tal manera amó Dios al mundo que nos ha entregado a Mashiach, que Él es el que ha hecho que se derrame la sangre de Mashiach. Y para salvación de Mashiach, por eso dice de sí mismo, porque los profetas, Apóstol. los Ajá, sacerdotes, los sacerdotes. no podían derramar su sangre, porque la derramaban los corderitos por causa de ellos. Pero aquí, al ser el Mesías, el corderito, es la sangre del mismo, lo limpia él mismo. Por eso dice que la sangre es para él mismo, por sí mismo. Significa, no es que él la haya hecho porque él haya querido, es porque Dios lo ha querido para él, para salvarlo a él también, mediante la limpieza de la sangre. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene el pecado también, no hizo pecado, él no hizo pecado, pero tiene el pecado de la natividad, tiene el pecado de haber sido engendrado por personas que tienen el signo ese de muerte, que lo tenemos todos. Por eso es que para eso es un lugar reservado donde habrá resurrección. Mashiach está con nosotros, lo digo, pero es por el Espíritu Santo ordenado de Dios. Gloria. Exacto, porque Mashiach no es omnipresente, omnisciente, ese es Dios. Mm. Y el Espíritu Santo está por nosotros. Hay personas ahí religiosos que Dios lo ha llamado y no le han hecho caso a Dios. Dios le ha dicho, tienes que guardar la ley. Y entonces no han guardado la ley, porque se creen que guardar nada más que el sábado y otros mandamientos, no tener la circuncisión o no tener esta obra de ayuno que es sagrada también, que Dios lo hace un chaval de sagrado que es.
Entonces, ¿cómo es posible que cómo es posible que van a venir un rato de géneros de personas que no no se han constituido en el amor de Dios? Ahí, como dice Machía en Apocalipsis. Y San Juan 15:9, ¿El Evangelio o el Evangelio. primero de San Juan? La primera Ah, no, no, ¿verdad? San Juan 15:9. San Juan 15:9. Sí, el Evangelio, exacto, correcto. Estamos en el libro de San Juan, el capítulo 15, verso 9, que dice así. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. ¿Ves? ¿Cómo vamos a estar en el amor de Amachía? ¿Cómo vamos a estar en el amor de Dios, que es el mismo, Ujú. si no guardamos los mandamientos? No, porque el ayuno no nos pertenecía. Podemos ayunar por muchas razones, pero ese ayuno no nos pertenece. ¿Acaso Machía no es el traspaso de la ley aquella para Machía, para el cual estaba constituida aquella ley, para traspasarla a San Machía? Y como entonces, si es perpetuamente la ley, eso no puede ser derrocada por nadie, no puede ser abolida. Entonces, precisamente no vino a abolir los profetas, entonces no puede ser abolida esa ley. Tiene que continuar en Amachía porque vino a cumplir las leyes. Y te está hablando de cumplimiento de la ley. En San Mateo 5, 27, 5, 17 y 18. Entonces, ¿qué sucede? Que no se cumple. Se cumple un pedacito, algo, por aquí, pero eso es lo que quiere el enemigo, el hombre de pecado, hijo de perdición, envuelto en Satanás. Por eso es que la Machía dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. No quiero nombrar el nombre que le dio el catolicismo al maestro, como ya le he dicho anteriormente en Hechos 11:26. Nos llamaron por primera vez allí cristianos. ¿Qué cosa es eso? Si usted ha sido nombrado por Dios diferentemente, ¿por qué va a venir el Papa a sembrar otro nombre y otra cosa y destituir los nombres en hebreo? A Miriam le pusieron María y le pusieron Madre de Dios, que era herejía más grande. Sigan católicos sirviendo a los papas y a esa religión católica y verán que van a archivarse de verdad. Perdonen la frase dura que yo digo, pero van a ser destruidos de verdad y sufrirán el fuego, porque cuando venga el fuego ninguna religión de esa va a ser salva, porque todo el que tiene el amor de Amashia, que era el amor del Padre, ese sí. La discusión con Elías, cuando Elías dijo, Señor, han matado a todos tus profetas y han derruido tus altares, han matado a todos los profetas y yo solo he quedado. Y la respuesta divina, que es el que lo sabe todo, dice, no, chico, no. Yo he reservado 7,000 rodillas 7,000 que no se han doblado a Radal, a Baal. ¿Y quién quita que en estos tiempos hayan más de 7,000 que no doblan su rodilla a Baal? Amén, gloria a Dios. Porque el catolicismo, el día de 12 a 12 de la noche, todo eso es Baal. Empezar la semana por el domingo, como muchos instructores aquí en Israel están diciendo, dando la clase, empezándola No, por el por el lunes. lunes. Por el lunes. Empezándola por el lunes y no por el domingo. Ahorita también estos señores que están en estas clases equivocadas, que son de la gente que van a caer.
pues ya están señalados como Judas Iscariote, ya estaban señalados para caer. Estuvo de servicio al Señor, pero cayó. Y estos señores que están al servicio del Señor, el hebreo, enseñándolo de esa manera, empezando la semana de lunes, como dice el lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, sábado y domingo, día de la bestia. En cualquier momento esos señores, cuando vienen a ver que se eligen de doctrina izquierdista y todas esas cosas, pues asoplan aquí un domingo también. Soplo de doctrinas equivocadas. Y con qué visto bueno, con qué amabilidad, con qué dulzura se trabaja en la política para embarcar a la gente. Y se apoyan los dictadores unos a los otros, los de Rusia que vencieron allá a los comunistas y los comunistas de China, asociándose al Putin. Y el Putin a Fidel allá a los otros comunistas, para luchar contra otros que no son comunistas. Y entonces metiéndose patrióticamente, los comunistas paseándose por las calles de los Estados Unidos para lograr que el comunismo sea el que venza allí. ¿Y qué le pasará entonces a todos los que no son de ellos? Presos, en la cárcel, muertos, se quemó, ¡ay! Se quemó, ¡ay! Se ahorcó, ¡ay! Se suicidó. Ah, no es que no lo suicidaron y no lo mataron. No, no, eso no. ¿Qué va? Eso es imposible. Eso no es así. No, no, no. Él se quemó, se suicidó, se, se envenenó. Ese es Putin allá, los otros. Total, con el cristianismo ese, destruyendo a los otros, ¿cómo no? Y destruyendo a Chechenia, allá que Ucrania. A Ucrania. a Ucrania, en Chechenia allá, y las bases grandes esas, o la terminal esa ahí, propicio de fastidiar a los otros porque no se pusieron de acuerdo con él. Malignos que son. Y se llevan los malignos uno con otro, claro está, tienen que llevarse. Porque tienen que ser podridos hasta que el infierno, o el infierno no, El lado de fuego. El lado de fuego. así, hasta que el castigo final los coja. Apréndanse esto que les estoy diciendo. La oliva carga a los cristianos, ¿qué es lo que quiere decir? Los carga a esos cristianos, Para que den fruto, fruto ¿eh? correcto. que son los silvestres, los que antiguamente no tenían Dios, ni tenía, como dice allí en Pablo. Efesios 2:12, Y que 19. estaban sin Dios, sin nada, Sin ni pacto. pacto, ni Dios, ni estaban lejos de los pactos. Pero cuando entran en los pactos, entonces tiene, ¿cómo decir? Parangón, ¿eh? Tiene realidad lo que estoy hablando de la oliva, del sacrificio de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Mentira. son nombrados también los gentiles. Y si es una misma ley, como vengo diciendo, pues no es más que una sola, no hay dos. Esa sembrada papal, como ya vengo a decir, es malévola, maldita. Se salen de ahí sacerdotes como se han salido a contar atrocidades del catolicismo en las cisternias esas católicas Las capillas esas. de las capillas esas, por debajo de la capilla de arriba, la que dan para la luz de la gente, pero para la sombra de ellos es las doctrinas oscuras, sembradas de Satanás. Ahora, al hijo de perdición, claro, son los hijos. Y las hijas, las evangélicas, y entonces sale de ahí y va para la evangélica. No, vaya para la palabra de Dios, así como he ido yo. Yo no estoy en las evangélicas, yo no estoy en nada. Estoy en la palabra de Dios única y exclusivamente. Y punto. Y que tenga misericordia de ustedes. Ahora sí voy a terminar ya.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, como les he dicho, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. La bendición en la Mesías sacerdotal. Yo en Padre. hebreo y él la va a decir en español. Va a ser al revés porque soy el que estoy hablando. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasenleja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Nombre Mashiach. Amén.